Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al Descubierto. Me complace el poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca del libro de Teología Sistemática de John MacArthur y Richard Mahoy, y vamos a tocar el tema de hoy, que es pruebas de la inspiración en el Nuevo Testamento, que es donde nos quedamos la semana pasada. Y dice así: el Nuevo Testamento ofrece un claro, consistente y testimonio de la inspiración del Antiguo, cuyos escritos se consideran comunicación de Dios. Mateo afirma que las palabras escritas por Isaías sobre el Mesías las habló Dios por medio del profeta. Una comparación con otras de sus citas muestra que desde la perspectiva de Mateo, lo que escribieron los profetas era equivalente a la palabra de Dios. Esta inspiración divina de David por parte del Espíritu concierne a las palabras individuales. Aun los detalles menores citados en los textos proféticos del Antiguo Testamento se consideran cumplidos en Cristo. Los autores del Nuevo Testamento consideran invariablemente que las narraciones históricas veterotestamentarias son relatos objetivos de los hechos, tanto los principales acontecimientos milagrosos como los detalles menores. David comiendo los panes de la proposición, por ejemplo, el discurso de Esteban, consignado en Hechos 7, representa una clara afirmación de la historicidad de las escrituras del Antiguo Testamento desde Abraham hasta aquel momento. Jesús basó todas las razones para su obra de redención en el testimonio del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. La práctica universal de los escritores neotestamentarios sigue exactamente estos mismos criterios, desde la consignación de su predicación en el libro de los Hechos hasta los textos inspirados que escribieron y que constituyen el Nuevo Testamento. Basándonos en las prácticas de Jesús, entre paréntesis registradas en los Evangelios, la predicación de los apóstoles, entre paréntesis en el libro de los Hechos, y los escritos del Nuevo Testamento en las epístolas, no cabe duda de que para Cristo y sus apóstoles los 39 libros del Antiguo Testamento de nuestro texto actual en español estaban, número 1, inspirado por Dios, número 2, constituían la totalidad de las escrituras hasta aquel momento. El Nuevo Testamento también da un claro testimonio de sí mismo como palabra de Dios. Presenta varios relatos con comunicaciones directas de Dios, como su testimonio audible de Cristo en su bautismo y transfiguración. Juan registra la vindicación de la fidelidad de su Hijo por parte de Dios en un escenario público, aunque la mayoría solo lo percibió como truenos o un ángel que hablaba con él. Lucas relata el diálogo del Señor Jesús, resucitado con Saulo en el camino a Damasco. Aunque sus compañeros no vieron al Señor, sí oyeron una voz. Inmediatamente después de esto, Lucas cuenta que el Señor le habló a Ananías en una visión, indicándole que recibiera a Saulo como discípulo. Jesús se aparece también a Juan en una visión gloriosa y por medio de él se dirige a las 7 iglesias de Asia Menor, comunicándole a cada una determinados elogios y censuras relacionadas directamente con su situación. Además, el Nuevo Testamento equipara las palabras de Jesús antes aún de su ascensión con las palabras de Dios. Esta misma autoridad y capacitación se le concedió en ocasiones especiales a los apóstoles. Tanto es así que Pablo afirma que Cristo habla a través de él cuando se dirige a las iglesias. Bien, y aquí tenemos la visión de Cristo respecto a las Escrituras. Para un cristiano no puede haber mejor testimonio para comprender correctamente el carácter, naturaleza y autoridad de las Escrituras que Cristo mismo. Su visión debe ser la visión del creyente. A medida que analizamos el gran número de referencias que Jesús hace de las Escrituras, surge una clara perspectiva. Jesús utilizó las Escrituras para todas las cuestiones de doctrina y práctica, y basó en ellas su identidad y misión. Las definió personalmente como verdad. Todo esto confirma que Jesús entendió las Escrituras en ambos testamentos como la palabra de Dios inspirada, inerrante y autoritativa. Las Escrituras muestran que Jesús, número 1, identificó el Antiguo Testamento como Escritura, afirmando su autoridad, inspiración e historicidad. Y número 2, autenticó de antemano el Nuevo Testamento como Escrituras. Jesús afirmó la autoridad del Antiguo Testamento. Bien. Cada vez que usaba el Antiguo Testamento, Jesús afirmaba su autoridad y veracidad.
Jesús apeló a la autoridad de las escrituras veterotestamentarias contra Satanás. Cuando éste lo retó a convertir las piedras en pan, Jesús le respondió diciéndole: no solo de pan vivirá el hombre, citando así Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Cuando Satanás hizo referencia del Salmo 91 y a la promesa divina preservación para que el que confía en Dios, Jesús le respondió con el mandamiento de Deuteronomio 6:16 de no tentar a Dios. Finalmente, Jesús despidió a Satanás diciéndole: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, citando Deuteronomio 6:13 y 10:20. En cada caso, la apelación de Jesús en el Antiguo Testamento se presenta como la palabra final sobre el tema, puesto que es la autoritativa palabra de Dios. Jesús recurrió a la autoridad del Antiguo Testamento para resolver todas las cuestiones de fe y práctica. Cuando se acusó a sus discípulos de incumplir las leyes del sábado, Jesús aludió a principios derivados de la ley mosaica, citando 1 Samuel 21:6 como justificación bíblica de sus acciones. Cuando lo interpelaron sobre el divorcio, Jesús respondió: ¿no habéis leído? Recurriendo después a Génesis capítulo 2, versos 23 y 24, y Deuteronomio capítulo 24, versículos del 1 al 4, para dar respuesta a sus interlocutores. En ambos casos, Jesús utilizó las Escrituras no solo para afirmar el principio en cuestión, sino también para confirmar la divina autoridad inherente en el propio texto del Antiguo Testamento. Cuando Jesús purificó el templo por segunda vez al final de su ministerio terrenal, desarrolló un argumento compuesto a partir de dos pasajes veotestamentarios para justificar sus acciones y condenar a la nación. Jesús citó tan repetidamente el Antiguo Testamento utilizando expresiones como «¿no habéis leído?», que con ello afirmaba no solo su acuerdo con él, sino también la autoridad divina de estos escritos. En todos estos casos y muchos más, Jesús nunca corrigió un solo error factual ni una instrucción práctica, considerando el Antiguo Testamento como la fidedigna palabra de Dios, poseedora de autoridad divina. Jesús recurrió a la autoridad del Antiguo Testamento para dar testimonio de su identidad. Cuando los líderes religiosos cuestionaron sus sanaciones en sábado, Jesús reivindicó su igualdad con Dios y acto seguido aportó varias pruebas para tales pretensiones. Comenzó mencionando el testimonio de Juan el Bautista, pero puesto que no era un testimonio divino, en este contexto no se quedó aquí, sino que aportó 3 testigos divinos de su persona: el testimonio de sus obras, número 1, el testimonio de su Padre Celestial, número 2, y número 3, el testimonio del Antiguo Testamento, concretamente de los libros de Moisés. De este modo, Jesús afirmaba que lo escrito por Moisés es lo mismo que lo dicho por Dios. Es un testimonio divino al mismo nivel que el de las palabras de Dios pronunciadas audiblemente desde el cielo o las milagrosas obras de Dios hechas en la tierra. De hecho, al concluir la enseñanza sobre el rico y Lázaro, Jesús definió el testimonio del Antiguo Testamento como superior al de los milagros, aún a la resurrección. Jesús se sometió personalmente a la autoridad del Antiguo Testamento. En el Sermón del Monte declaró que no había venido a abolir la ley o los profetas, es decir, las escrituras del Antiguo Testamento, sino a cumplirlas. El Señor siguió diciendo que cualquier violación de las escrituras o influencia en otros para que las incumplieran tendrían consecuencias eternas. Jesús llegó incluso a definir la regla de oro como la cuestión esencial de las escrituras. Cuando terminaba de hablar, quienes lo oían reconocían que sus instrucciones eran distintas al de los escribas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Jesús hablaba con la autoridad divina inherente a su persona como Dios encarnado, mientras que al mismo tiempo confirmaba constantemente la autoridad de las Escrituras y se conformaba a ella. Aun en el testimonio que dio de su identidad, Jesús se sometió a los principios y requisitos de las Escrituras del Antiguo Testamento. Así, en Juan capítulo 5, verso 31, afirmó: «Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero». Jesús no estaba negando la veracidad de su testimonio, sino sujetándose a la petición veterotestamentaria de 2 o 3 testigos, como enseña Deuteronomio capítulo 17, verso 6 y Deuteronomio 19, verso 15. Jesús mantuvo la misma idea de las Escrituras del Antiguo Testamento antes y después de su resurrección. Lucas consigna 2 ocasiones en que Jesús se encontró con sus discípulos inmediatamente después de la resurrección.
La primera fue con 2 de ellos en el camino que iba de Jerusalén a Emaús. La segunda se produjo cuando regresó a Jerusalén en una habitación donde se habían reunido muchos de los discípulos. En ambos casos, Jesús demostró las mismas convicciones por lo que respecta a la autoridad de las Escrituras y a la necesidad de su cumplimiento. En la primera ocasión, confirmó la necesidad de que se cumplieran todas las cosas escritas en el Antiguo Testamento sobre sí mismo, como sucedió en su muerte, sepultura y resurrección. En la segunda ocasión, no solo declaró esto, sino también que el futuro testimonio de él y de su obra que habrían de dar sus seguidores se basaba también en las Escrituras del Antiguo Testamento. La idea que Jesús tenía del Antiguo Testamento, su inspiración, inerrancia y autoridad, no cambió con su glorificación. Este es un hecho muy significativo para la refutación de las erróneas teorías de la adaptación. Bien, pues hasta aquí la lectura del libro de Teología Sistemática de John MacArthur y Richard McCoy, y nos quedamos hasta aquí y seguiremos la semana que viene con Jesús afirmó la inspiración del Antiguo Testamento. Amén. Así que muchas bendiciones de parte de vuestro hermano Emilio, un saludo y un abrazo muy fuerte. Shalom.